Primero que todo, darle el saludo de bienvenida para todos los que están conectados y los que se están conectando a través de la plataforma de Zoom, del Facebook Live, del CELAN, del Facebook de la Centralidad de la Niñez. A este conversatorio completa la pieza que falta. Sabemos pues la importancia de la niñez en este momento. Como recomendaciones, antes de iniciar, les pedimos el favor de renombrar los que no tienen el nombre, la pantalla, para saber quiénes estamos conectados, apagar los micrófonos para poder tener una mejor comunicación virtual y le rogamos que al final pues podrán ir haciendo sus preguntas en el chat. Hay dos personas encargadas que estarán recogiendo las preguntas para en el final del conversatorio poder tener las respuestas de los 4 panelistas que vamos a tener en este importante conversatorio. Completa la pieza que falta. Entonces, podemos ir dando inicio, primero que todo pidiendo la asistencia de Dios, obviamente, que nos ilumine con la luz de su Espíritu Santo en este importante evento que vamos a tener, darles a todos la bienvenida y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos santifique y guíe también este conversatorio que vamos a tener. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Bien, entonces con esta oración podemos ya ir iniciando como panelistas que nos van a hacer su exposición a la hermana Arelis Gaviria, la doctora Viviana Machuca, a la hermana Constanza Arango y al doctor Camilo Rodríguez. Entonces, con ellos vamos a estar interactuando con unas preguntas también que vamos a tener como tema del conversatorio. Entonces podemos dar inicio ya con el video de presentación de esta primera parte del conversatorio. En nombre de los socios del programa Centralidad de la Niñez, le damos la más cordial bienvenida a la serie de conversatorios virtuales Completa la pieza que falta, con el objetivo de unir esfuerzos y presentar las ventajas que traería consigo la experiencia del trabajo en red en Colombia. En este primer ciclo abordaremos los desafíos y ventajas del trabajo en red en favor de la niñez y la adolescencia. Como moderador nos acompañará el presbítero Luis Carlos González. Él es secretario adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN. Además, fue director del Departamento de Educación, Cultura y Universidades de la Conferencia Episcopal de Colombia. Rector de la Universidad Bolivariana Seccional Palmira. Además, fue vicerrector encargado de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia en Palmira. Realizó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol en Cali, Colombia. Es licenciado en Educación, Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Lumen Gentium en Cali, Colombia. Licenciado en Estudios Eclesiásticos de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, Valencia, España. Tiene especialización en Sagrada Teología y especialización en Teología del Matrimonio y la Familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Valencia, España. Tiene doctorado en Sagrada Teología de la Pontificia Universitas Lateranensis en Roma, Italia. En primera medida vamos a tener a la hermana Arelis. Ella es religiosa franciscana, misionera del Niño Jesús.
desde hace 22 años, ha prestado su servicio como misionera y pastoralista en diferentes lugares del país, labor que ha realizado con mucha entrega y dedicación. Es licenciada en Tecnología e Informática de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente durante 8 años en el Colegio Bárbara Micarelli, Medellín, y Nuestra Señora del Rosario en Girardota. En la actualidad es la directora encargada del Departamento del Estado Laical, sección de Infancia y Niñez, Juventud y Laicos y Movimientos, y también del Departamento de Lugares Eclesiales de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bienvenida, hermana Arelis, que nos va a compartir precisamente esta primera parte de este conversatorio, Completa la pieza que falta. Padre Luis Carlos, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Qué alegría poder encontrarnos en esta mañana como familia. Somos la familia. Por supuesto, ustedes son la pieza que nos hace falta, precisamente. Entonces, qué bueno pues dar inicio en esta mañana, como lo hacíamos, con la oración, poniéndonos en manos de Dios, entregándole a Él todo este trabajo que con tanto cariño estamos realizando para todos ustedes. Ya les decía el Padre Luis Carlos, soy la hermana Arelis Gaviria, franciscana del Niño Jesús, y bueno, pues en la actualidad cumpliendo la santa obediencia que Dios me ha puesto, y es la de estar acá en la Conferencia Episcopal como directora encargada del Departamento de Estado Laical, sección Infancia, Juventud, Niñez, Adulto Mayor y Laicos. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana la importancia del trabajo en red. ¿Por qué es importante? Porque hemos querido compartir esto con ustedes. Y quisiera invitarlos a hacer un ejercicio. Cuando yo les muestro a ustedes esta diapositiva así, Padre Luis Carlos, le voy a dar permiso que usted me diga qué palabra encriptada hay ahí. ¿Qué quiere decir DRE si de pronto le buscamos otro orden lógico? Y las personas que están ahí que puedan escribir en el chat, ¿qué será esa palabra? Alguien que pueda habilitar su micrófono y que me diga qué significa DRE. Pues si la invertimos, podría ser red. Padre, muy bien, 5 para usted. Red, muy bien, esa es la palabra. Porque nosotros lo que queremos precisamente acá es hacer un tejido. Y nosotros ahora que estamos tanto en esta virtualidad, precisamente ahorita escuché que muchos decían, no, es que me falla la red, tengo conexiones de red. Y precisamente esta pandemia nos puso a nosotros a entender términos que incluso ni siquiera conocíamos. ¿Cómo así que se me cayó la red? Yo pensé que a uno le caían cosas que tenía en la mano, pero se nos empiezan a caer. Se me cayó la red, no tengo red, estoy sin red. Y es una palabra que utilizamos mucho, pero en este contexto nosotros quisiéramos darle el enfoque de ese trabajo que aúna esfuerzos, que une carismas, para dar un trabajo en común. Padre, el examen sigue, como usted lo ha hecho bien, pues entonces vamos para la segunda. ¿Qué será esa palabra? A ver, ¿le pueden ayudar al Padre ahí, por favor, en el chat? ¿Qué palabra escondida hay ahí? Padre, vamos, tú puedes, por favor. En el chat que nos colaboren. ¿Qué palabra habrá ahí escondida? Canonización. Pues. En nuestros hogares, pues normalmente la casa está desorganizada porque ya llegamos en la tarde. Y en la mañana, pues la primera tarea de muchos de nosotros o cuando llegamos a nuestros puestos de trabajo es precisamente empezar a organizar. Entonces hacemos una agenda y decimos, primero debo hacer esta actividad, luego debo hacer esta actividad. Y así, con la organización, nosotros lo que tenemos es un trabajo más eficaz. No es lo mismo tener un revuelto de cosas que a veces ni sabemos por dónde empezar, pero ya cuando lo tenemos organizado le vamos dando un orden, vamos mirando que hay una secuencia lógica. Entonces, la otra palabra es organización. Muy bien, acá tenemos otra palabra que también está ahí desordenada y que precisamente nos toca organizar. Y esta es la que uno dice, ay, sí, ya sé cómo lo voy a hacer. Que uno piensa y dice, sí, ya sé, tal vez me funcione de tal manera. ¿Qué palabra será esta entonces? Muy bien, estrategia, eso.
No se la había mostrado antes para que los que nos están acompañando digan, ah, eso es trampa entre el padre y la hermana. No, 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 no se la había mostrado, es precisamente estrategia. Porque lo que nosotros queremos hacer con este trabajo en red en favor de nuestras niñez es generar esas estrategias. Y es porque cuando nosotros pensamos una idea, hay otra organización, otra entidad, otra persona que de pronto ya ha afrontado un problema similar o igual al que tenemos, entonces nos puede dar luces a nosotros. Por eso estas organizaciones y todos los que nos unimos, lo que queremos es mirar qué estrategias han utilizado ellos, y vamos a tener la oportunidad en nuestro segundo conversatorio, al cual los invitamos desde ya porque va a estar súper bueno, para qué estrategias han generado y por qué les ha dado resultado. Bien, entonces, otra palabrita, porque es que esa estrategia, esa organización, todo eso requiere una cosa, y es cuando decimos todos, manos a la obra. ¿Qué palabra será? Cuando ya vamos a hacer, hay que hacer, vamos a poner trabajo, muy bien. Esa es también 5 para usted, trabajo, muy bien. Y ese trabajo organizado nos va a dar a nosotros una cosa que es lo que nosotros decimos, esto era lo que yo quería, esto es lo que pide el Señor en la actualidad, esto es lo que necesita nuestra iglesia, esto es lo que necesita la sociedad. Y eso se llama, ¿qué palabra hay ahí? Trabajo. En la otra, en la que tengo acá en pantalla, ¿qué es lo cuando nosotros ya tenemos lo que queremos? Es nosotros decimos, este es muy bien, este es el resultado final. Padre, 5. Yo voy a hacer un convenio con usted para que hagamos juegos de concéntrese, no sé, cualquier cosita de esa. Muy bien, el resultado. Entonces, resumiendo, podríamos decir que el trabajo en red es la organización estratégica que nos permite obtener mejores resultados. Es eso. Entonces, quiero que esta mañana se queden con esta palabrita, con esta frase. El trabajo en red es la organización estratégica que nos permite obtener mejores resultados. Bueno, pero ¿qué vamos a ganar? ¿Qué ganamos con esto? Entonces, en 1 Corintios 12:12 hay una frase, un texto bellísimo, y es precisamente cómo todo nuestro cuerpo está integrado. Y eso hace que funcione cada una de nuestras facultades. Les dice, así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo. Dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Qué bonito esto, y es precisamente, les decía, nuestras facultades. Uno dice, no, pero es que para mí hacer así es muy fácil. No, pero usted no sabe todo el proceso psicológico y cerebral que hay que hacer para que usted pueda hacer este movimiento. Pasa lo mismo. Nosotros somos socios diferentes, compañías diferentes, pero buscamos un solo fin. Entonces somos un trabajo articulado. ¿Qué es lo que nosotros también ganamos? Esa diversidad lo que hace no es dividirnos, por el contrario, es enriquecernos. Como es de bueno cuando usted llega a una casa y usted ve un jardín con toda variedad de flores. Y usted dice, uy, pero qué lindo, allí hay hortensias, allí hay margaritas, allí hay rosas. Y eso es lo que hace que el jardín sea armonioso y sea algo bonito. Cada uno de nosotros tenemos dones y carismas diferentes. Lo que vamos a hacer con este trabajo en red es ponerlos al servicio, dándoles, como decía ahorita, un orden adecuado para tener una mayor eficiencia. La gente que se capacita, como ustedes, que están hoy participando de este conversatorio, consigue resultados buenos, pero la gente que trabaja en red consigue resultados extraordinarios. Por eso es que queremos que ustedes se vinculen a nuestro trabajo, porque el trabajo que ustedes hacen es bueno, muy bueno. El que nosotros hacemos es bueno, muy bueno. Pero si nos unimos, vamos a hacer un trabajo extraordinario. Esto, sin embargo, nos pide a nosotros superar algunas cosas. Y son lo que nosotros llamamos tentaciones, que tenemos por ahí a veces muchas. El egoísmo, no, es que mi empresa, mi entidad, mi institución está hecha solamente para esto. No, estamos hechos es para compartir. Decía ahora, pues sí, los grandes restaurantes y esos otros que compiten de forma diferente,
Ellos sí mantienen un egoísmo, no, ¿cómo le voy a dar yo la receta de mi avena si es que es la mejor de por acá? No, yo no se la puedo dar. Pero en el caso nuestro sucede todo lo contrario. Debemos superar ese egoísmo para poder compartir nuestros dones y carismas, lo que tenemos. Puede que yo tenga una planta física mejor que otra institución, la facilito para un encuentro. Ellos tienen un panelista espectacular, me lo facilitan para ese encuentro. Entonces debemos vencer ese egoísmo. La otra tentación que nos pone a nosotros el mundo es el triunfalismo. Es que mejor dicho, sí, no, eso lo hicieron gracias a mí. No, es un trabajo en común, un trabajo que realizamos entre todos. Y no perder de vista el objetivo. Y el objetivo que nosotros tenemos es claro. Ellos, los niños y niñas, son la razón de ser de nuestro trabajo en red. Ese es el objetivo que no podemos perder. Porque en el camino nos vamos a ir encontrando con tentaciones que tienden a uno de, no, véngase mejor por este lado que es mejor, le va mejor allí gana más popularidad. Pero nosotros estamos hechos para generar este trabajo en red en favor de nuestros niños. Bueno, esto era pues lo que quería compartir con ustedes en esta mañana, esperando que todos estemos dispuestos a generar ese trabajo en red, ese trabajo bonito, repito, de nuestros dones y carismas, los que Dios nos ha dado para poner al servicio de los demás. Bueno, Padre Luis Carlos, muchísimas gracias a todos los que participan. Anímense. Ese carisma que Dios le dio a usted se multiplica cuando usted saca un poquito y lo da. Pero cuando lo guardamos, entonces corremos el riesgo de que ese carisma se quede ahí anquilosado y que uno, oiga, usted como canta bonito, ¿usted no le gustaría venir a nuestras organizaciones y animarnos bien rico a hacer un... No, es que a mí me da como pena toda esa... No, arriesgarnos con esos dones y carismas que tenemos. Vamos a tejer todos una red de trabajo para obtener resultados extraordinarios. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Arelis, muy bien, y felicitaciones por la precisión en el tiempo, muy bien, cada panelista en estos 10 minutos para compartir, y qué bueno que nos podamos quedar entonces con esta definición que nos subrayó la hermana Arelis, hablándonos de red como una organización estratégica que nos permite tener mejores resultados. La idea es que en este conversatorio con los 4 panelistas podamos responder a estas preguntas: ¿por qué es importante el trabajo en red desde nuestras organizaciones? Cada una y cada uno de los panelistas pues representa una organización particular. ¿Qué ganamos cuando trabajamos en redes y cuáles desafíos debemos superar para lograr el trabajo en red? O sea que al final ya les recuerdo, los que quieran ir formulando preguntas a través del chat, y luego ya las hacemos explícitamente a cada uno de los panelistas. Ahora con nosotros nos acompaña la doctora Viviana Machuca, ella es gerente de Relaciones Interinstitucionales de World Vision Colombia. Ella es bachiller superior en Teología y licenciada en Ciencias de la Teología. Tiene una maestría en Filosofía de América Latina con estudios en género, feminismo y construcción de paz. Es también investigadora en relación a las teologías y los abordajes filosóficos de los feminismos en América Latina y su relación con los problemas sociales enfocados en las mujeres y la niñez en contextos frágiles. Actualmente es gerente de Relaciones Interinstitucionales de World Vision Colombia. Doctora Viviana, bienvenida a este conversatorio que tenemos hoy. Completa la pieza que falta. Buenos días para todos y para todas. Un gusto compartir ese panel con mis amigas de trabajo y también gracias a quienes se conectan para este primer conversatorio de una serie de espacios que van a ser muy importantes para seguir consolidando este trabajo. Como decía la hermana, este trabajo entre todos y todas, este trabajo en red.
De verdad que como World Vision celebramos estas iniciativas que tienen una implicación de trabajo articulado tanto a nivel global como a nivel de América Latina, como a nivel de Colombia, como a nivel local. Creemos que ese trabajo en redes es determinante para saber que las soluciones no vienen solamente de un lado, sino que necesitamos a todos y a todas, necesitamos muchas instancias y muchas dimensiones para realmente lograr una transformación social, que es lo que en última entendemos que nos inspira, digamos, parte de la inspiración religiosa que tenemos, pero además del compromiso que tenemos. Entonces, también estamos muy contentos de este capítulo de Centralidad de la Niñez Colombia. Creemos que hay unas buenas experiencias de trabajo en redes de niños en temas de niñez en el país, pero sin duda ya estábamos listos para una red que pudiera tener esta cobertura nacional, y creemos que Centralidad y toda la fuerza del acompañamiento también del CELAM, de Fe Alegría, de nuestros amigos y amigas ahí y de los demás socios va a ser muy importante. Primero, entonces, entender que para el caso del trabajo de interreligioso, el trabajo de iglesias y organizaciones basadas en la fe, hace décadas ha entendido la importancia del trabajo en redes. Sin duda en América Latina se han trabajado en redes muy importantes que han sido determinantes para articular la fe y todo el tema de derechos humanos, por ejemplo, o para todo el trabajo de fe y medio ambiente, especialmente, por ejemplo, redes. Disculpen que voy a ir proyectando aquí una presentación que pueda apoyar un poco lo que estoy planteando. Bien, entonces a nivel tenemos muchas experiencias de trabajos en redes. Por un lado, algunas que tienen unas dimensiones globales, por ejemplo, la Red de Religiones por la Niñez, a favor de la niñez, que tiene toda una fuerza, todo un origen que viene desde el budismo japonés, pero que ha influenciado en toda América Latina para que las religiones, los líderes religiosos se unan a trabajar el tema interreligioso desde la niñez. Hay redes, por ejemplo, a nivel de América Latina, como ha sido el gran ejemplo de Centralidad de la Niñez, con unos logros inmensos, con un trabajo que ha pasado fronteras en América Latina, y eso ha sido importante. Hay redes nacionales, como en el caso de redes en temas de construcción de paz, como DIPAZ y otros, que han sido importantes, y hay redes locales, como el Movimiento Interreligioso por la Niñez de Bogotá, entre otros, que nos ayudan a tener como por un lado para decir, ya existen unas redes, ¿verdad? Solamente que, claro, las redes se organizan en función de unos temas como que nos hacen tener objetivos comunes, ¿cierto? Y en esa medida creemos que el trabajo en redes es importante, porque es parte de la organización, digamos, el sector religioso tiene que entenderse como parte de la sociedad civil, y en esa medida tiene que entenderse como necesitado de organizarnos para poder realmente tener una voz profética en términos teológicos, o más bien en términos más seculares, hacer incidencia ante tomadores de decisión, que estas redes también puedan tener un papel de veeduría de los planes de desarrollo, que pueda realmente tener un llamado a los tomadores de decisión en torno a los compromisos que se tienen financieramente y programáticamente con la niñez. Entonces, creemos que es importante estas experiencias que nos marcan y que sin duda pues nos van a ayudar a avanzar. Quisiera entonces, perdón un momento que aquí, quisiera entonces decir que ganamos. Ganamos entonces conectar esfuerzos. Muchas de las organizaciones basadas en la fe son muy buenas, e iglesias obviamente se las tienen que ver con el individuo, con la espiritualidad, que en última tiene que ver con los compromisos, con el plan de vida, etcétera. Y esos esfuerzos son muy importantes a la hora de pensarnos en la transformación.
Entonces ahí hay unas fuerzas inmensas, pero también hay otras organizaciones basadas en la fe que se han enfocado a temas también mucho más comunitarios, mucho más colectivos, incluso a temas que tienen que ver con incidir en políticas públicas, de incidir en leyes nacionales e incluso de participar en instancias a nivel global, como los mecanismos de Naciones Unidas, donde hemos participado desde organizaciones basadas en la fe junto con la sociedad civil para llevar información cualificada a estas evaluaciones de país que se hacen de Naciones Unidas, por ejemplo, en torno a la niñez y las mujeres. Es decir, que el trabajo en red nos puede ayudar a conectar esos esfuerzos que van desde lo individual, familiar, todo el trabajo de prevención y de trabajo de crianza con ternura, de crianza, digamos, sin violencia, que puede ayudar a conectar esas estrategias individuales, familiares, comunitarias y hasta llevarlas a unos niveles globales de participación. Hoy día tenemos una responsabilidad inmensa en las redes y es que si por muchos años dijimos ser la voz de los que no tienen voz, hoy estábamos pensándonos ayudar, digamos, a tener esas plataformas para que las mismas niños, las mismas mujeres, aquellos sujetos que no han tenido esa voz, puedan tenerla. Entonces yo creo que hoy día también las redes tienen una oportunidad enorme de poder facilitar a esos actores que no tienen, digamos que decíamos no tienen voz, ¿verdad? A que puedan ellos mismos hacer la interlocución directa para llamar a los compromisos públicos que también se necesitan. Obviamente el trabajo en red nos ayuda a tener un mayor impacto, como nos decía ya nuestra anterior panelista, nos ayuda a visibilizar lo que hacemos. Muchas veces este sector hace un trabajo muy silencioso que es muy importante, ¿verdad? Pero que a la hora de contar como país, por ejemplo, si no contamos lo que hacemos en la contribución social desde las organizaciones basadas en la fe y si no lo contamos bien, digamos, a nivel técnico, pues va a ser muy difícil que el país pueda tener en cuenta también esa contribución social y poder resaltarla. Entonces ahí tenemos un enorme desafío. Ahí voy pasando también a los desafíos. El desafío es que las redes también tienen que ayudarnos a superar aquellas cosas en las que tenemos una deuda. Entonces, por ejemplo, en temas de redes, en temas de niñez, pues ahí tenemos un montón de temas en los que tenemos que fortalecernos y que tenemos que garantizar que todos los socios de una red puedan empezar a incorporar acciones y estrategias que puedan, obviamente en nuestro caso, prevenir las violencias, pero sobre todo también facilitar la participación de los niños y las niñas, no solo es prevenir, sino realmente permitir escenarios de participación efectiva de los niños y las niñas en todos los niveles de las comunidades y con una voz participativa activa. Creo que uno de los retos, y digamos ya me queda un minuto para ir cerrando, uno de los retos es que también las redes deben, digamos, quizá no esta, pero tenemos otros trabajos en redes que son importantes entonces para un trabajo intersectorial. Y ahí está un poco ese desafío que nos pone la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible o esos objetivos globales que tenemos para el 2030, ¿verdad? Esta agenda nos plantea que es supremamente importante el trabajo intersectorial. Y entonces tenemos algunas experiencias de redes en donde participan instancias de gobiernos locales o nacionales. Y ahí, por ejemplo, en ese caso del intersectorial, pues hay un desafío de mantener la independencia y la autonomía desde la sociedad civil para poder realmente ser una voz de denuncia, ser una voz profética, digamos en el caso denunciativo, con los gobiernos locales y nacionales que también tienen unos compromisos. Entonces, por un lado, el desafío es ojalá un trabajo intersectorial. Por ahora nosotros vamos en un trabajo, digamos, más interno, interreligioso, ¿verdad? Pero estas instancias tienen que comunicarse con instancias intersectoriales que permitan, digamos,
teniendo la independencia, poder hacer ese trabajo de veeduría, de influencia. Creo que desde luego hay que tener en cuenta que en las redes, y eso es uno de los desafíos, nos ponemos de acuerdo en temas muy puntuales y que no estamos de acuerdo en todo. Tenemos unas convergencias en unos temas específicos, pero no estamos de acuerdo en todo, y así pues tiene que ser. En medio de la diferencia nos ponemos de acuerdo en un objetivo claro, y claro, a veces este trabajo en redes, si alguien se toma la vocería de decir esta es la postura de esta red y digamos hay una instrumentalización de la red, ahí hay unos enormes desafíos. Pero todo esto se puede digamos, ayudar a prevenir en relación a que los participantes puedan estar activos, puedan tener de las organizaciones, puedan rotar la coordinación, puedan garantizar los espacios de participación y construcción colectiva. Así que nos sigue un gran esfuerzo y compromiso y desafíos que debemos tener presentes para este trabajo y que quería señalarlos en estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Muy bien, muy interesante poder escuchar también esta insistencia que usted nos hace de hablar también de redes, ¿no es cierto? De conectar estos esfuerzos, de mirar no solamente una red a nivel nacional, sino una red más amplia también de conectando esfuerzos, y sobre todo, pues, lo que usted nos hace caer en cuenta de la importancia del sector religioso para la incidencia en la toma de decisiones también a nivel gubernamental en favor de las políticas que favorezcan y que protejan a la niñez. O sea que es una invitación que nos queda muy clara de cómo al incorporar acciones y estrategias, facilitando que muchos participen, y ojalá que también puedan participar en estos colectivos, pues niñas y niños. Ese es como lo ideal. O sea que muchas gracias, y al final pues tendremos con las preguntas que nos vayan formulando nuestros participantes, que a propósito recuerdo que a través del chat nos pueden hacer las preguntas, que al final tendremos el conversatorio con todos los participantes. Ahora le corresponde el turno a la hermana Constanza Arango, ella es secretaria ejecutiva de la Comisión de Justicia, Paz y Cuidado de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Es religiosa perteneciente al Instituto Hijas de María Auxiliadora Salesianas de Don Bosco. Es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Filosofía y Literatura de la Universidad Javeriana, magíster en Desarrollo Social y Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional y maestría en Orientación y Asesoría Familiar de la Universidad Santiago de Compostela en España. Fue secretaria general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIED, en los años 97 al 2004, y es miembro de la Comisión Internacional de Educación de Roma y miembro también del equipo de reflexión teológica de la CRC. Bienvenida, hermana Constanza, a este conversatorio. Completa la pieza que falta. Activar sonido. Muchas gracias, Padre Luis Carlos. Un minuto que voy a compartir la pantalla. Ay, perdón. Perdón, un minuto que... Perdón. Que tengo que salir. No sé cómo... Que necesito salir del compartir la pantalla. Un minuto. A ver. Minuto. Compartir la pantalla. Acá. Y acá. Bueno. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Padre Luis Carlos. Qué bueno estar en esta experiencia de lanzamiento de Somos
pongamos la pieza que falta, que es cada uno de nosotros, ¿no? Yo quiero empezar con una experiencia del mundo deportivo, donde dice, solos podemos hacer goles, pero solo en equipo ganamos los partidos, ¿no? Yo pienso que nuestras instituciones todas tienen como una infraestructura de red. Por ejemplo, la CRC pues articula las congregaciones religiosas femeninas y masculinas y se hacen esfuerzos en pro de objetivos comunes. Nos unimos en torno a la formación, al trabajo vocacional, la economía, la reflexión teológica y también con objetivos sociales. Está la Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación, la Red Tamar, la Comisión Mujer e Iglesia, la Comisión Afro, por nombrar algunos. ¿Sí me están oyendo? ¿Me Sí, oyen? Perfecto. perfecto. Y la organización, pues tanto de la CRC como de nuestras instituciones, pues supone asambleas trienales con la participación de los animadores provinciales que eligen la junta directiva, etcétera. Pero concretamente para hablar de trabajo en red, quiero referirme como a una experiencia personal, ¿no? Yo soy salesiana, religiosa, hija de María Auxiliadora. Nosotros, como familia salesiana, tenemos una amplia presencia educativa a lo largo del continente, pero cada uno trabajaba aisladamente. En 1994 decidimos como hacer la experiencia de articular un poco las presencias a nivel latinoamericano y surge un movimiento que nosotros llamamos Escuela Salesiana América, con un llamado a crear redes, no solo redes internacionales, sino a configurar las redes nacionales. Y allí se marcó la diferencia, porque un grupo de provincias, las inspectorías del Brasil, se unió, que se llama la Red de Brasil. Ellos en realidad estaban viviendo la experiencia que vivimos muchos. Instituciones que cursos por falta de personal, realmente parecía por la proliferación de estas escuelas empresas. Había como un desánimo generalizado, pero al apostarse por un trabajo en red, se trataba de 13 provincias donde todos aportaron no solo económicamente, sino todos sus recursos, iniciaron todo un trabajo de marketing en las escuelas salesianas en Brasil, crearon equipos de investigación para la formación de los educadores, la producción de textos, de material pedagógico y referenciaron todas las obras. La realidad es que antes de 2 años ya habían devuelto a todas las inspectorías la inversión inicial. Ustedes pueden conocer todas esas realizaciones buscando Red de Escuelas Salesiana Brasil. En ese momento se agrupan más de 110 escuelas, 109 obras sociales, 15 universidades, 80,000 alumnos, 5,000 profesores. Si hubiéramos seguido aislados, si hubiera seguido el desánimo y muriendo poco a poco las obras. Pero es que solos podemos hacer goles, pero solo en equipo podemos ganar partidos. Realmente es importante el trabajo en red porque enfrentamos problemas muy complejos que exigen soluciones también muy complejas a las que no podemos responder ahora aisladamente. Pero como ya lo anotaba Arelis, es sobre todo cuestión de significatividad evangélica y pastoral. Ya lo decía Pablo,
en Corintios, como nos decía Arelis, o también es un cuerpo, pero todos miembros los unos de los otros. Y es que el trabajo en red aumenta las oportunidades. Además, como que al articular fuerzas en torno a objetivos comunes, tenemos más probabilidades de éxito. Eso lo saben hasta las hormigas, los cangrejos, los que manejan canoas, que saben que si todos reman en la misma dirección, se marcha mejor. Es que el trabajo en red genera comunidad de aprendizaje, porque se comparten los saberes, las experiencias, las ideas. Y como ya lo señalaba Viviana, es solo a través del trabajo en red que es posible una incidencia política para lograr posicionarse en lo público y ser realmente actores de cambio. Ciertamente que hay necesidad de vencer la inercia. Siempre lo hemos hecho así, porque siempre existe la tentación de quedarnos en lo conocido, en nuestro propio nicho. Y necesitamos una espiritualidad que nos anime a salir de nosotros personal e institucionalmente, para reconocer la dignidad de los otros y para caminar juntos como se nos pide en estos tiempos de sinodalidad. Supone voluntad política, porque nosotros consumimos documentos y llamados a articularnos en red, pero tenemos el riesgo de desgastar los términos si no hay apuestas efectivas. Por eso necesitamos como focalizar más lo que nos une y aprender de lo que superar, aprender de los errores, superar ese afán de protagonismo personal o institucional al que nos invitaba ya Arelis. En síntesis, trabajo en red supone un proceso que se resume en 3 palabras: sanar, trabajar juntos y solidarizarnos. Sanar las relaciones a través del acercamiento, la escucha, el diálogo, el reconocimiento del otro, de los otros, el compartir, no solo a través de palabras, sino de momentos de espiritualidad, de vida, de trabajo, de fiesta, porque hay que celebrar los pasos que vamos dando. Pero en segundo lugar, trabajar juntos y en la misma dirección, porque los problemas que afronta la niñez y la adolescencia son enormes y no podemos responder a ellos de manera aislada. Y por último, solidarizarnos en torno a un proyecto de país más incluyente, un país en el que quepan los niños, las niñas, los adolescentes, un país con una visión integral de paz en el que quepamos todos con una óptica de procesos y no solo de mera coyuntura. Muchas gracias. Hermana Constanza, muchas gracias. Muy interesante también esta experiencia, este testimonio que nos da como hermana salesiana, como esta red también de escuelas salesianas que tanto bien hacen, y esta invitación que nos hace también articular actividades para generar aprendizajes con incidencia y para tener a los actores como agentes también de cambio. Nos quedamos pues con esta última recomendación que nos hace, lo que implica trabajar en red, según usted, sanar, trabajar juntos y solidarizarnos. Vamos a tener muy en cuenta esto para ya el conversatorio final. Y por último tenemos la participación del doctor Camilo Rodríguez, director de Pastoral y coordinador de los premios CONACET. Es licenciado en Educación con especialidad en estudios religiosos, especialista en dirección de empresas, magíster en pedagogía y tiene experiencia como educador en colegios
y universidades. Ha sido directivo docente, coordinador, rector en centros de diversas regiones del país, creador y tutor de procesos de formación para educadores en modalidad presencial y virtual con apoyo de plataformas virtuales y Moodle en áreas como educación religiosa escolar, ERE, pastoral, innovación educativa, liderazgo, realidad juvenil, sistematización de prácticas pedagógicas. Es un honor tenerlo en este conversatorio. Doctor Camilo, bienvenido. Bien, un saludo de buenos días para cada una de las personas que en esta mañana nos acompañan y que se han conectado desde diversas regiones del continente americano. Es un honor poder acompañarlos en este espacio y voy a compartir algunas ideas que quizás recogen ya algunas reflexiones que se han venido abordando en las 3 intervenciones anteriores. Sin duda, cada una de ellas ha significado un gran aporte a este proceso de reflexión. Voy a compartir pantalla en este momento y quiero simplemente confirmar que se esté viendo la pantalla. Vivimos en un entorno VUCA. Este término VUCA describe el escenario en torno al cual debemos hoy en día las organizaciones tomar decisiones. Este término surgió hacia finales de la Guerra Fría en Estados Unidos y fue la manera a través de la cual la Escuela de Guerra de Estados Unidos describió el ambiente y el entorno en el que estaba el mundo en ese momento. Posteriormente se popularizó en los años 90 y hoy en día es usado en el campo de la gestión de empresas, de organizaciones para describir justamente el ambiente en el que todas las instituciones debemos tomar decisiones y nos desenvolvemos. Y justamente quiero mencionarlo porque estos elementos tienen que ver con cada uno de nosotros y es un elemento motivador para el trabajo en red sin duda alguna. Entonces es un acrónimo que describe 4 palabras: volátil, incierto, uncertain en inglés, complejo y ambiguo, VUCA, o en español VICA podría ser. Y vamos rápidamente a describir los 4 elementos. Volátil, vivimos en un entorno de cambios rápidos, no alcanzamos a asimilar una transformación cuando ya se genera otra transformación. Esto requiere de nosotros y de las instituciones para las cuales trabajamos flexibilidad para poder cambiar con rapidez, con agilidad. Pero además, frente a tanto cambio y transformación, requiere que identifiquemos qué es lo esencial de nuestras instituciones que no puede cambiarse por más que se transformen otras dinámicas y procesos. Y allí creo que, como muchos de nosotros pertenecemos a iglesias, a congregaciones, a entidades eclesiales, es importante entonces considerar qué es lo que nuestros fundadores, lo que en el momento en el que se gestó nuestra organización establecieron como esencial que no debe cambiar. Y sin duda alguna estoy seguro que en ello radica el cuidado y protección de la niñez, el cuidado de los derechos humanos y aspectos similares que nos identifican como institución. El segundo es incierto y es el hecho de no saber, de no poder hacer predicciones respecto al futuro. Fíjense lo que pasó con el COVID. Teníamos todo planeado, pero de repente aconteció algo que nos cambió la vida. Vivimos ante un mundo incierto, ante no saber qué va a pasar en el futuro. Y eso genera en las personas, en las instituciones, intranquilidad, emociones negativas, miedo, temor, angustia. Y la pregunta allí sería, ¿cómo desde nuestras instituciones, y también pensémoslo en relación a esto que estamos trabajando en torno a los derechos de los niños, cómo generar en esos ambientes de desprotección para los niños emociones de paz, tranquilidad, sosiego? Entonces, fíjense cómo va adquiriendo matices particulares en cada sector. Ahora, complejo. Y lo complejo nos lleva justamente, como la imagen, a identificar la relación que existe en todo lo que acontece en el mundo entero.
Y el Papa Francisco en ese sentido ha sido muy claro cuando dice que todo está conectado, todos los elementos, por lejos que se presenten, tienen relación e impacto directo en nuestra vida, aquí en Colombia, así haya sucedido al otro extremo del planeta Tierra. Esto nos lleva a analizar que las causas de una situación son complejas y variables, ya lo decía también la hermana anteriormente, y de igual manera nos lleva a dar respuestas complejas frente a esas situaciones, frente a esas causas que ocasionan las problemáticas que afrontamos. Y finalmente, un mundo, y esto también nos invita, de hecho, a trabajar en conjunto. Fíjense en lo que está pasando con la vacuna del COVID. Trabaja Estados Unidos por acá, trabaja la China por acá, trabaja Rusia por acá, trabaja Inglaterra por acá. Qué fácil sería si todas se ponen de acuerdo para compartir los descubrimientos en un lado y en otro, y de esa manera, con seguridad, la vacuna se encontraría más fácilmente, pero predomina otros intereses más que ello. Pero es una invitación justamente a trabajar en equipo, porque es la única forma de responder a las inquietudes de manera acertada. Y finalmente, un mundo ambiguo, donde hay sobreinformación, donde una persona piensa una cosa, otra, y finalmente no se sabe cuál es la verdad. Esto nos lleva a tener claras las metas, los propósitos, como institución, no perderlos y no sucumbir frente al abanico de opciones, teorías y doctrinas que puedan surgir. Y en ese mundo es que nosotros como institución nos desenvolvemos. Y sin duda alguna, en ese escenario, descubrimos, ya lo afirmábamos, que todo está conectado. El Papa Francisco, repito, en eso ha sido muy enfático. Y si todo está conectado, todo está interrelacionado, pues para afrontar ese mundo VUCA del que acabamos de hablar, debemos justamente estar interconectados. Es más sencillo, es mejor, se responde de una mejor manera frente a esas situaciones que representan o que se emergen en ese mundo VUCA. Si lo hacemos de manera aislada, creo que al respecto ya se ha mencionado mucho, pues difícilmente podremos sobrevivir como institución. Pero esa no debe ser la principal preocupación, sino difícilmente podremos cumplir con nuestra misión para la cual fuimos fundados. El trabajo en red evoca varios sinónimos, varias palabras que hemos venido escuchando desde tiempo atrás. Evoca, por ejemplo, el término colaboración, el término coordinación, evoca el término cooperación. Y aunque son palabras similares al trabajo en red, nos ayudan a describirlo, distan mucho un poco de lo que es el trabajo en red. Y la diferencia está en la implicación. Uno colabora y el nivel de implicación es más pequeño, el nivel de compromiso y de entrega. El nivel de coordinación es un poquito mayor. Allí, pero la colaboración, me vuelvo un poco, implica un trabajo por separado. Es decir, yo te colaboro desde lejos, desde la distancia, pero no me involucro tanto contigo. La coordinación implica que alguien dirige, direcciona, da la sensación de jerarquías. La cooperación es un nivel de implicación mucho mayor y implica el trabajo en conjunto para un mismo fin. Esas son ideas relacionadas con el trabajo en red. Pero el trabajo en red implica mucho más que esto, más que esas expresiones. Implica en primer lugar un conocimiento interinstitucional. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué valioso tienes tú? ¿Qué valioso tengo yo? ¿Qué cosas debo mejorar yo como institución, como entidad? ¿En qué me puedes colaborar tú? ¿Yo en qué te puedo colaborar? Eso implica el trabajo en red. Y este ejercicio es lo que hemos hecho justamente entre cada una de las entidades que hoy ha estado presente en este conversatorio. Indica, de otra parte, una relación horizontal. No hay jerarquías y eso no implica que no haya quien sea la persona líder dentro de este trabajo en red, pero una relación horizontal es una relación entre iguales, entre personas o instituciones que tienen todo el derecho de aportar, contribuir, tienen la formación para ello y tienen voz y palabra y opinión y decisión para proponer los planes y acciones. Implica la valoración de lo que es el otro, que está relacionado con el conocimiento, es lograr identificar
todo lo que la CRC en este caso ha hecho y valorarlo, y reconocerlo, lo que World Vision ha hecho, lo que la Conferencia Episcopal ha hecho, lo que nosotros como CONACET hemos hecho y cómo esa valoración nos lleva a poner en común ese saber que hemos construido. Implica también confianza desinteresada de alguna forma. Implica reciprocidad, es decir, que somos corresponsables del trabajo en red. No me vinculo de manera distante, sino que me implico en su totalidad. Tus avances son mis avances y yo te ayudo a que avances. Implica también flexibilidad en la estructura, en el manejo de los equipos. Implica también una comunicación fluida, sin duda alguna, entre todos los estamentos de la organización de las organizaciones que se unen para ese trabajo en red. Implica la evaluación del proceso e implica la síntesis de los aprendizajes que hemos tenido durante ese proceso de trabajo en red. Y todo esto se tiene en cuenta o se busca o se pretende, lo que se pretende es el trabajo para el alcance de propósitos comunes. En este caso, de la protección de los derechos de los niños de manera particular. Y en eso nosotros como CONACET descubrimos que la conferencia está implicada en ello y tiene planes y proyectos que propenden por eso. World Vision, sin lugar a dudas, es una institución que en eso tiene mucho que aportar. La CRC de igual manera, pero nosotros también, desde la experiencia en los colegios, tenemos mucho para contar, participar, pero también para aprender. Y ya lo decía Viviana, este trabajo en red posibilita justamente la visibilización de esas acciones. Como escuelas, como colegios, somos tímidos en compartir eso. Y muchas veces además no lo llevamos al escenario de la incidencia política, sino que se queda allí en un trabajo oculto. El trabajo en red posibilita el hecho de que podamos incidir en la construcción de políticas en favor de la niñez en este caso. Ahora, ¿qué razones tenemos para el trabajo en red? Aunque ya se han anunciado bastante, podemos señalar algunas otras. Y es, a problemas complejos en torno a la niñez, sin duda alguna, soluciones complejas que implican el trabajo en equipo, sin duda alguna. Otra razón es el hecho de que a través de ello podemos incidir de manera más enfática en los asuntos públicos y la generación de políticas puntualmente. Otra razón es que las tecnologías del emprendimiento y de la participación posibilitan que visibilicemos más nuestras acciones. En ese proceso, las nuevas tecnologías nos ayudan mucho. Y si trabajamos en red y todas nuestras organizaciones hacen ruido al respecto a través de las nuevas tecnologías, sin duda alguna más gente se unirá en ese proceso. También otra razón es la optimización de recursos. No hay duda que muchas veces este trabajo silencioso requiere de muchos recursos y a veces no contamos con ello. Podemos optimizarlos si trabajamos juntos. Pero de manera particular quiero señalar esta, y es que evita la duplicidad. Estoy seguro que cuando nos reunamos, nos sentemos para planear juntos, nos daremos cuenta que ya hacemos cosas similares y por caminos distintos. Este trabajo en red nos posibilita evitar que hagamos de manera aislada, con un mayor esfuerzo, cosas similares. Ahora, ¿qué desafíos en esto? Y ya de esta manera cierro. Debemos superar situaciones peligrosas que debemos evitar en este camino. De esa manera entendemos los desafíos. Y el primero es el simple protagonismo. No estoy en una red para aparecer en las redes sociales justamente y figurar y decir mi institución sí hace, cuando realmente quizás su nivel de compromiso e implicación sea mínimo. No es para eso. No es para que aparezcamos y seamos tendencias porque hicimos una acción, porque pusimos un logo, porque pusimos una banderita, porque dimos un refrigerio. Es mucho más que eso. No es un desafío, es superar la indiferencia. Muchas instituciones frente a este tema aún permanecen indiferentes y quizás sea el momento de luchar contra eso, implicar a los papás, implicar a los chicos, implicar a los niños también, implicar a todos los sectores de la sociedad. Otro desafío es el aislamiento, es creer yo ya hago suficiente, no necesito unirme con otros.
es quizás superar la autosuficiencia. Otro es la desconfianza, y es el hecho de pensar, ¿yo cómo me voy a unir con una entidad de otra, cristiana también, pero de otra condición, que no es católica, por ejemplo? ¿Cómo me voy a unir yo con una entidad musulmana, con todos los conflictos que hay en Medio Oriente entre cristianos y musulmanes? Es superar eso, es superar la desconfianza justamente, es más lo que nos une que lo que nos separa. Es superar también la falta de recursos a la cual ya hacíamos alusión. Es superar también la falta de tiempo. No tengo tiempo para otro plan, otro proyecto, otra iniciativa. Ya sobre los niños hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que organizaciones están llevando a cabo. Yo no tengo tiempo para eso, que lo hagan otros, es superar eso también. Y finalmente es superar el miedo a tocar los corazones en las personas, porque no solamente se trata de un trabajo que unas organizaciones quieren liderar, sino se trata de que todas las personas se impliquen a profundidad, las que más puedan en ese trabajo. Y ya para cerrar, recuerdo este mensaje, este fragmento del mensaje del Papa Francisco, en el momento aquel en el que la plaza de San Pedro pronunció ese hermoso discurso, ese hermoso mensaje para todos. Creo que se trata de reconocer justamente de que estamos en la misma barca y de que solos no podemos. Él nos decía, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. Quizás así vayamos en los planes que tenemos en relación al trabajo por los niños, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos, ustedes, nosotros, los que nos están escuchando, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, perecemos. Quizás no sea tan angustiante la situación, pero creo que sí en algunos momentos por el tiempo, por los recursos, por las personas, en fin. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Y con estas palabras entonces doy cierre a esta intervención, no sin antes agradecer la invitación. Por lo tanto, por todo esto estamos llamados a trabajar en red en pro de la niñez. Gracias, Camilo. Muy oportuna también esta bella reflexión que nos haces, sobre todo a centrar nuestra atención en este escenario, como bien lo llamas, volátil, incierto, complejo y ambiguo. O sea que es una invitación muy interesante a este trabajo en red, como nos has invitado, en una relación horizontal, una relación entre iguales, ya como personas, como instituciones, en que todos tengan participación con voz y voto, capacidad también de incidencia. Nosotros aquí en el CELAN, en el proceso de reestructuración, lo llamamos sinodalidad, o sea que todos puedan estar juntos y esa es la invitación. Bueno, hemos tenido estas 4 reflexiones muy importantes en este conversatorio. Nos han llegado muchas preguntas a través del chat. Obviamente, pues responder a todas, pues muy complejo, pero sí quisiera por lo menos brevemente, en un minuto, ir formulando a nuestros panelistas las otras las dejaremos luego ya en el chat, pero lo importante es por lo menos tener la orientación final. Recordemos que pues nuestra invitación era a mirar estas preguntas, por qué es importante el trabajo en red desde nuestras organizaciones, cada uno desde la organización que representa, pues nos ha dado su visión, qué ganamos cuando trabajamos en redes, y esta última que es muy importante, sobre la cual centraremos la atención ahora, cuáles desafíos debemos superar para lograr un trabajo en red. O sea que aquí vamos a empezar con una primera pregunta que le podemos hacer ya por la temática que nos envían. Podría ser a la hermana Arelis, una pregunta que nos hacen nuestros participantes. Dice, la propuesta de esta red tiene un carácter intereclesial, pero han
pensado en incluir a representantes estatales que puedan aportar desde la incidencia política, que al final que orientan las acciones en favor de la gente. Sería muy interesante poder tener como una orientación de la hermana Arelis, que está vinculada, repito, a la Conferencia Episcopal de Colombia. Muchísimas gracias, Padre. Por supuesto, nuestro trabajo en red lo que busca es eso, vincular a las personas que estén interesadas en velar por nosotros, por nuestra niñez. No estamos haciendo exclusión ni de personas ni de instituciones, pero hay que tener claro una cosa, y es que se respetan los principios de cada uno. Y siempre y cuando todo esto esté en favor, vaya a favorecer nuestra niñez, por supuesto que incluiremos esas personas. Tendremos en cuenta la parte estatal, tendremos en cuenta los líderes, quienes están al frente de las asociaciones de nuestros niños. Claro que sí, nuestra red lo que busca es eso, buscar esfuerzos para alcanzar un bien común. Repito, la mano no decía el texto, ¿cómo va a decir que no es mano, que no hace parte del cuerpo? No, hacemos parte de un todo, pero conservando, por supuesto, nuestros principios, nuestras políticas, nuestra parte fundacional. Pero sí estamos dispuestos a acoger a aquellas personas que quieran trabajar con nosotros en red. Gracias, Padre. Muchas gracias, hermanita Arelis. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí que nos hacen los participantes. Por el tema, yo pienso que la podría responder la doctora Viviana, que nos expuso muy bien sobre este tema. Dice, el trabajo en red ayuda mucho. ¿Cómo trabajar en red cuando se encuentran muchas puertas cerradas por la costumbre, las tradiciones, que sí es cierto son herramientas ancestrales de sabiduría y cultura, pero cómo articular y unir fuerzas sin dañar la cultura y el saber ancestral? Doctora Viviana, esta pregunta para usted. Gracias. Muy importante. Yo creo que en torno, por ejemplo, a la niñez habría que señalar que desde luego y en torno al trabajo comunitario sabemos que tenemos que hacer un trabajo contextualizado, que tenemos que hacer un trabajo que entre en diálogo con las cosmovisiones, con los principios, con los valores, ¿verdad? Y yo creo que eso es la clave del trabajo. Sin embargo, también la clave en torno a este tema cultural es entender que la cultura no es estática, sino que se va transformando también, y que las mismas comunidades, digamos en este caso indígenas, afrodescendientes y demás, saben cuáles son esos asuntos culturales. En el fondo saben, cuando uno, digamos, indaga más al fondo, sabe cuáles son esas pautas de crianza, por ejemplo, que hay que cambiar. Y creemos entonces que todas las cosmovisiones pues tienen por un lado, obviamente, unas lógicas de justificación muchas veces de la violencia, ¿verdad? Pero por otro lado, y eso es digamos, lo que hay que resaltar, digamos, de estas tensiones, es que también existe una apuesta en todas las culturas y prácticas por un sentido de la no violencia, que es un tema, digamos, que tiene que ver incluso con la espiritualidad. Entonces, creo que dialogando con las comunidades, sensibilizando y formando y ayudando, digamos, a transformar paradigmas violentos, por ejemplo, en torno a las pautas de crianza, sabemos que esto es posible y que no se ve como un atentado contra la cultura, en la medida que la cultura también es cambiante y está abierta, digamos, siempre al buen trato. Siempre vamos dimensionando esos compromisos de cuidado que van más allá de mí, de los míos, para entrar a esa noción de cuidado de los otros, del medio ambiente y demás. Pero esto no solamente, este cambio cultural no solamente, y ahí quisiera como ampliar más bien la pregunta y decir que estas pautas, por ejemplo, culturales, legitimadoras de la violencia, por ejemplo, a la hora de la crianza, trascienden lo rural y se instala y se vive en lo urbano.
Entonces yo creo que es un tema de necesidad de transformación cultural, de realmente reflexionar críticamente nuestras infancias y esta noción de a mí me pagaron y a mí no me pasó nada, realmente evaluarla bien a nivel personal, reconocer un poco también los avances que se han dado en términos del reconocimiento investigativo de lo que tiene que ver, por ejemplo, el uso de la violencia en la crianza, si realmente es efectivo o es un tema muy punitivo que realmente no genera una conciencia, digamos, a un mediano y largo plazo. En fin, este asunto de transformación cultural es necesario en todos los ámbitos y es de los cambios más lentos y a veces necesitamos cambios de leyes que no cambian la cultura, pero que sí nos ayudan a una noción de esto está mal, esto como que yo hacía, que me parece que no es normal, quizás está mal, y entonces ahí también necesitamos los compromisos de líderes eclesiales que puedan seguir promoviendo relaciones de diálogo, relaciones de no violencia, relaciones de comprensión, de en qué etapa, qué niveles de comprensión tiene un niño o una niña, como para estar exigiendo que un niño de 3 años pegarle porque regó el chocolate, por ejemplo. Entender en cuáles son la lógica, digamos, los ciclos de vida que viven los niños y las niñas y cuáles son las necesidades. Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento en torno a la infancia, tenemos muchos patrones adultocéntricos y a mí me encanta, con esto termino, pone este nombre de esta red, centralidad de la niñez. Y es que es la centralidad no de los adultos, es la centralidad de los niños y las niñas. Y eso cuesta, y eso es un cambio cultural que yo creo que sabiéndolo trabajar y sensibilizando, formando, podemos realmente sacar estas pautas violencias de todas las relaciones, digamos, pero especialmente la crianza de los niños y las niñas. Muy bien, muchas gracias, doctora Viviana. Centralidad de la niñez, ciertamente es el lema que nos ocupa. Y por último, aunque hay muchas más preguntas, pero vamos a terminar con esta pregunta. Nos falta todavía 2 preguntas. Camilo, que nos habló de la parte educativa también. Está esta pregunta que nos dice: todos los panelistas nos han aclarado y nos han motivado, nos han convencido de esta urgencia de la opción por el trabajo en red por la niñez. Me pregunto, ¿cómo continuar o recomenzar con más conciencia este trabajo en red? Porque los niños son los jóvenes del mañana. Doctor Camilo, esta pregunta. Bien, yo quiero ratificar una de las ideas iniciales con las que empezaba al hablar del entorno BUC, y es la característica de lo complejo. Sin duda alguna, lo complejo nos lleva a descubrir justamente el hecho de que las situaciones que se presentan en este caso en contra de la niñez provienen de muchas causas diferentes: la situación económica, situaciones de salud, situaciones de desempleo, situaciones educativas. Todos esos elementos, esos factores intervienen, entre otros, factores religiosos también, culturales, como decía Viviana, de igual manera, intervienen y afectan las condiciones promueven algunas condiciones de vulnerabilidad, en este caso en contra de los niños y de las niñas. En ese sentido, como los campos de donde emergen esas situaciones son variados, pues necesitamos reconocer e identificar los aportes, los avances de cada institución que se compromete en ese trabajo en red, porque con certeza cada una se ha especializado en un campo. Nosotros, por ejemplo, desde CONACET, tendríamos que aportar mucho a nivel educativo, pero estoy seguro que entidades como la CRC, por ejemplo, podrá apoyar el trabajo en torno a lo que tiene que ver con la salud, con la alimentación, dada la diversidad de obras que las congregaciones religiosas que agrupan tienen. Entonces, frente a una situación tan compleja, proveniente de situaciones tan diversas, pues se requiere un trabajo articulado para dar una respuesta compleja y articulada.
No lo podemos hacer solos, sin duda alguna. Primero es tomar la conciencia de ello. Pero segundo, y es una sola idea, 3 aspectos, es superar justamente la indiferencia a la que muchas veces nos vemos abocados, al hecho de no valorar y reconocer lo que el otro hace y cómo puedo yo junto a él trabajar de una mejor manera. Superar la desconfianza, esa es una manera también para fortalecer este trabajo en red. Ya lo decía, uno de los principales aprendizajes que yo he tenido en este proceso de acercamiento a trabajo en red desde el año pasado o antepasado con World Vision y con otras entidades que se unieron en este programa de la centralidad de la niñez, es justamente a ver en el otro los elementos que me unen y que me convocan a trabajar de manera conjunta, no lo que me divide y me separa. Y entonces al comienzo para mí era un poco sorprendente ver algunas personas que provenientes del hinduismo, otros del catolicismo. Mire, ve uno una masa o un cúmulo de opciones religiosas impresionante y uno se tiene que desajustar allí, comprender que es valiosa la postura del otro, es valioso lo que él está haciendo y es valioso que yo me una y que le comparta también lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso de superar la desconfianza creo que es un elemento fundamental, ver más allá y encontrar los elementos de trabajo en conjunto en los cuales podemos estar los dos o más entidades. Muchas gracias, muy interesante la respuesta y vamos entonces a cerrar este ciclo de preguntas con esta última para la hermana Constanza. Uno de los participantes nos dice, la pandemia ha puesto de manifiesto un aumento de violencia contra la mujer y los niños. ¿Cuáles serían los temas prioritarios del trabajo en red por los niños y los adolescentes en Colombia? Hermana Constanza. Sonido. Micrófono. Muchas gracias. Mire que la realidad de la violencia, la ONU Mujeres la define la pandemia sombra, porque en 12 meses han registrado 243 millones de denuncias sobre violencia en los hogares, contra la mujer, contra los niños. Piensen que es más que toda la población de Brasil. Brasil tiene 200 millones de habitantes. Y esto en 12 meses es una pandemia, la violencia contra la mujer, contra los niños, las niñas. En solo un mes de pandemia, Bienestar Familiar recibió más de 5.450 llamadas de solo Bogotá, denunciando agresiones contra los niños, las niñas, los adolescentes. Por eso a mí me parece muy importante una cosa en la que insistía Viviana, bueno, la defensa de los derechos de los niños, pero es también ser proactivos y proponer nuevos modelos de educación y de crianza centrados en los niños, ¿no? Desde World Vision hablan de educación para la ternura, pero si nosotros no logramos incidir en esa convivencia en los hogares, no podemos pensar en una Colombia que viva en paz, porque muchos de los gérmenes de la violencia que se viven en la ciudad, en nuestra sociedad, tienen sus raíces en el hogar, porque un niño que crece maltratado luego se convertirá en maltratador. Para nosotros es importante ese elemento de incidir en una educación que propicie un nuevo estilo de convivencia en familia que nos garantice un crecimiento armonioso, integral, que los niños tienen derecho a ser felices y para poder construir un país mejor. Y eso pues pienso que es un reto importante. Por eso me uno a lo que decía Viviana, ¿no?
es trabajar por una cultura de paz. Gracias, hermana Constanza, muy interesante. Yo pienso pues que quedan obviamente muchas inquietudes. Ese era el objetivo precisamente de este primer conversatorio. Muchas gracias de nuevo a todos los participantes. Quedan invitados a la próxima conferencia. Ya a través de estos medios se les hará llegar obviamente el enlace y el link. O sea que una bendecida jornada y muchas gracias a todos por la participación.